¿Listo el título, ¿por qué? Bueno, más del por qué es para qué son las pruebas. ¿Listo? ¿Para qué son las pruebas? Los que están tomando apuntes. Y si se dan cuenta, si se dieron cuenta, no solamente empezó la bronca y la riña ahí, sino que empezó desde abajo, ¿se acuerdan? De los que vieron el partido, ¿se acuerdan? Que empezaron los jugadores como a pelear y todo eso. Y, y creo que no es la primera vez que pasa con Uruguay. Los que conocen el fútbol y los que han visto los partidos con Uruguay, siempre que pierden, allá arman bronca, ¿cierto? Eso, allá nos mandan quitan oreja y toda la cosa. No, no, yo soy el que estoy opinando. y, eh, y bueno, esa fue la reacción que tuvieron los uruguayos, ¿cierto? Digamos que en la tribuna no se sabe con exactitud quién empezó la cosa, pero el caso es que los jugadores fueron allá y pelearon y la excusa o el argumento fue que estaban sus familias allá, ¿cierto? Que sus familias tenían que defender a sus familias. Bueno, digamos que es una reacción, por decirlo así, natural, no es la correcta, pero es natural, ¿cierto? Entonces, también, ¿qué pasa cuando otros pierden? Otros se ponen a llorar, ¿cierto? Otros en lugar de enfurecerse y buscar un culpable, se ponen a llorar y se frustran y lloran. Y entonces mi pregunta es, ¿qué pasa, ¿sí? Cuando perdemos algo? ¿Cuál es nuestra reacción cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos dinero? ¿Cuál es nuestra reacción cuando perdemos la salud? ¿Sí o no? Cuando perdemos salud, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cierto? Cuando pierdes un año, pierdes el semestre, cuando pierdes algo que quieres tener, ¿sí? Y que te gusta, pero lo pierdes. ¿Alguien ha perdido algo en su vida? ¿Sí? Entonces, piensa cómo reaccionas. Mire, yo me acuerdo hace unos años salimos con mi esposa a pasear. Y a nosotros, algunos conocen esta historia, a nosotros nos dieron, a final de año nos pagaron pues para las vacaciones y nos pagaron todo. Y yo no sé por qué me llevé toda la plata en la billetera, toda la plata que nos habían pagado de vacaciones, de sueldo, en fin. Y me la llevé para las vacaciones, regresamos acá a Bogotá con el dinero en la billetera. Cogimos el taxi porque no me acuerdo dónde fue que nos quedamos, cogimos un taxi para llegar a la casa. Y cuando llegamos a la casa, y mi billetera, cuando perdí mi billetera, ¿sí? Con la plata porque a uno le pagan como el sueldo adelantado, algo así, ¿cierto? Y teníamos, eso era todo lo que teníamos, mejor dicho, y lo perdí. ¿Cuál creen que fue mi reacción? ¿Ustedes creen que me puse a orar? ¿Creen? Sí, cogí las maletas a patadas. Las cogí literalmente a patadas. ¿Por qué, marico? ¿Sí? Entonces, yo no era pastor todavía, podía, no mentiras. Pero el caso es que la cogí a patadas porque fue mi reacción natural en ese momento, ¿no? Pero bueno, después de unos minutos, como que me calmé y oré y oramos y Señor, tú tendrás el control, o sea, tú tienes el control de todo. Y confié en Él, confiamos en Él y no sé cómo pasó, ni me acuerdo, pero el caso es que no nos faltó nada, ¿sí? No nos faltó nada. Y Dios fue muy fiel, pero mi reacción no fue la correcta en ese momento, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionas tú, ¿sí? Frente a esas pruebas, esas tribulaciones, las pérdidas, ¿sí? Ahora piénsalo como, vamos a hacer como un autoexamen, ¿sí? ¿Cómo actuaste tú la última vez que fuiste probado? O si en este momento estás siendo probado, ¿cómo estás actuando? ¿Te frustras? ¿Le echas la culpa a Dios? ¿Sabe qué pasa muchas veces? Nos desquitamos con las otras personas. Estás frustrado, sientes presión y llevan del bulto tu esposo, tu esposa o tus hijos o el que se te atraviese. ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado? Entonces piensa en este momento cómo actuaste la última vez que fuiste probado. ¿Sí? No para que tengas condenación, sino como un ejercicio de, venga, ¿cómo actué yo bien o no? Venga, ¿sí? Es como un autoexamen, un ejercicio de reflexión. ¿Sí? ¿Ya se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no han hecho ejercicio? ¿Sí? Bueno, ténganlo ahí.
Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso, de las pruebas. Y lo más importante que tú tienes que saber de las tribulaciones, las pruebas, las dificultades, las pérdidas, es que siempre van a estar en tu vida, siempre. ¿Les parece buena esa noticia? No los veo tan felices con esta noticia. Porque Jesús lo dijo, Jesús dijo, en este mundo van a pasar aflicciones. Y las aflicciones, las pruebas, hacen parte de la vida, siempre, siempre, siempre. O sea, la vida no es un momento de una línea recta donde tú vas allá hacia el camino de la felicidad, no, es como más bien como una montaña rusa donde bajas, subes, ciertos momentos de victoria y vuelven momentos de derrota. Esa es la vida. Y las pruebas van a estar ahí, siempre, siempre. Muchos tienen esa expectativa de que la felicidad está en la ausencia de problemas. ¿Cierto? Yo seré feliz cuando no tenga problemas, pero esa no es la felicidad. La felicidad está en cómo enfrento yo esas dificultades, cómo enfrento yo las pruebas, ¿cierto? Cuando yo tengo una buena actitud frente a las pruebas, ahí es cuando encuentro y hallo yo la felicidad. ¿Amén? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Porque si no vamos a ser infelices toda la vida. O sea, las pruebas siempre van a estar. Y si yo espero que no hayan pruebas o problemas, pues vamos a ser infelices toda la vida. Entonces hay que ser felices en medio de las pruebas. Amén. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuáles son los propósitos de las pruebas en nuestras vidas. Vamos a leer Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ahora, dice que aquí está comparando nuestra fe con ¿qué? Con el oro, ¿cierto? Y dice que nuestra fe vale mucho más que el oro, pero que la fe es probada, ¿cierto? Dice que así la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada. ¿Saben qué es acrisolar? Es purificar, ¿sí? Es depurar. Eso es acrisolar, ¿sí? Es un proceso de purificación que se hace por medio del fuego, ¿sí? Entonces, este oro, cuando sacan el oro de las minas, es como una piedra, es como una roca, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacen para purificarlo y limpiarlo? Lo someten al fuego y a unas altas temperaturas hasta que el oro se vuelve líquido, ¿cierto? Y ahí el fuego quita el mugre o las suciedades van hasta el fondo y después como que separan el mugre, ¿cierto? O la suciedad que tenía ese oro y pegado, y queda el oro después limpio y puro, ¿sí? Así también es nuestras vidas. Dios quiere que pase o permite esas pruebas en nuestras vidas para ser ¿qué? Purificados, perfeccionados, ¿sí? Porque el oro, permítanme. Porque el oro vale, o sea, es valiosísimo, ¿sí? Al igual nosotros somos valiosos delante de Dios, somos como oro para Dios, pero hay cosas que quitar, aunque seamos oro, hay cosas que limpiar en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Entonces, hay dos cosas que yo veo que nos pueden mostrar también las pruebas, ¿sí? ¿Cómo reaccionas tú frente a las pruebas? Demostrará qué es lo que Dios quiere cambiar en ti. ¿Sí entendieron? La forma en que tú reaccionas frente a las pruebas es lo que te muestra qué es lo que Dios quiere cambiar en tu vida. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cómo reaccionas tú? Por ejemplo, cuando tienes personas difíciles a tu lado, o en tu trabajo, o en tu familia, ¿cómo reaccionas? ¿Sí? Si de pronto no los tratas con amabilidad, si de pronto les hablas mal, ni siquiera los determinas, no, yo no saludo a esa persona, yo no sé qué, porque esa me trata mal. Entonces,
cuando tú reaccionas frente a esas pruebas, te va a mostrar qué es lo que Dios quiere limpiar en tu vida. ¿Sí? Entonces, por eso les decía ahorita, piensen cómo reaccionaron en su última prueba. Eso Dios te está mostrando a través de esa reacción qué tienes que cambiar en ti, qué Dios quiere purificar en tu vida. ¿Sí? Tal vez quiere cambiar esa actitud hacia los demás y perfeccionarte en el amor hacia el prójimo. Amén. Ahora, no solamente es cómo reaccionamos, sino también lo que sentimos, porque muchas veces podemos reaccionar de la forma correcta, pero sentir algo incorrecto. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? ¿Amén o no? Bueno, es que los vi como, despierte al que está ahí a su lado, qué pena es que los duerma, hermanos, no es mi culpa. Sí, porque, por ejemplo, tú puedes tener un problema económico, ¿sí? Y tu familia te ve tranquilo, tu familia te puede ver en paz, pero tú por dentro estás muerto del susto, con ansiedad, con preocupación, no puedes dormir, ¿sí? Reaccionas bien, las demás personas ven que tienes una buena reacción frente al problema, pero por dentro estás que no puedes, ¿cierto? Entonces, lo que sientes también te muestra qué es lo que debes cambiar, ¿cierto? En este caso podría ser tu confianza en Dios, la fe en Dios, en saber que Él es bueno y eres proveedor, ¿sí? Entonces, así nosotros Dios nos va puliendo, porque la palabra de Dios dice que la obra que empezó en nosotros, día a día la va perfeccionando. Nosotros como cristianos no somos un producto terminado, somos un producto que estamos constantemente en cambio y en transformación, ¿sí? Y aunque seamos hijos de Dios y seamos salvos, hay cosas que cambiar en nosotros y que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. ¿Listo? Amén. Ahora, vamos a ver cosas que nos enseñan las pruebas. ¿Listo? La primera cosa que nos muestran las pruebas o nos enseñan, y es a depender de Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 3. Dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aquí este pasaje nos muestra tres cosas bonitas, ¿cierto? Lo primero es que Dios nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Dios pasó al pueblo de Israel por el desierto, ¿cierto? 40 años, ¿cierto? Para ver qué había en su corazón, si cumplía o no sus mandamientos. Y para eso son las pruebas. Dios está mirando cómo actuamos frente a las pruebas, si cumplimos o no. Él está por medio de las pruebas desafiando nuestra fidelidad, si somos fiel con Él o no, ¿cierto? Pero después dice que Él humilló al pueblo de Israel, lo hizo pasar por las pruebas y les dio ¿qué? Maná, comida que ni los antepasados de ellos conocían. El maná era una comida que milagrosa. ¿Comida de dónde? Pan del cielo, ¿cierto? Y eso nos muestra que Dios es el proveedor, que es nosotros cuando no tenemos más opciones y no podemos hacer nada más, cuando todas las puertas en nuestras fuerzas se cierran, Él es el que hace milagros. Cuando en medio de las pruebas decimos, venga, ¿qué más hago? No sé qué más hacer. Dios está ahí para sustentar, porque somos dependientes de Él, porque la palabra dice que apartados de Él, nada somos, ¿cierto? Que toda dádiva, todo regalo, ¿cierto?
todo don perfecto procede ¿de dónde? De lo alto, del cielo, de Dios. Entonces muchas veces podemos decir, es nuestra capacidad, es porque soy inteligente para esto, pero hasta eso te lo dio Dios, la capacidad para hacer lo que sea, te la dio Dios. El trabajo, sí, tienes tu parte, pero Dios es el que abre y cierra puertas. Amén, ¿están de acuerdo o no? Amén, gracias hermanos. Los incrédulos dicen amén, ¿sí ven? Y después dice, antes de esto, les voy a contar algo maravilloso que una vez hizo Dios con nosotros, cuando estábamos pasando por un momento muy difícil con mi esposa. Estábamos así, en una necesidad tremenda, como decimos acá, en la mala, ¿sí? Estábamos mal. Y bueno, Dios siempre mostró su fidelidad. Y recuerdo una vez que nos faltaban 300,000 pesos. Y no sé cuánto, yo creo que al otro, no sé, faltaban como 2 días para pagar el arriendo. Y nos faltaban 300,000 pesos. Pero ¿de dónde más? ¿De dónde? ¿Yo de dónde? Y echamos casi, no sabíamos, no queríamos pedir prestado tampoco. Sabíamos que Dios era fiel, sí, confiamos en Dios. Y recuerdo que eso fue un fin de semana, llegaron unos amigos, tras del hecho llegaron unos amigos a la casa y uno, les gusta la guapanela, hermanos. Bueno, no me acuerdo qué les dimos de comer, pero el caso es que la pasamos muy chévere y cuando llegaron unos amigos nos dejaron un sobre, nos dijeron, Dios puso esto en nuestro corazón que les diéramos esto. Bueno, lo dejamos ahí y les dijimos gracias y seguimos compartiendo con nuestros amigos, y se fueron en la noche y con Andrea nos miramos y ¿cuánto es? ¿Cuánto hay? Y abrimos el sobre y eran 300,000 pesos que faltaban para el arriendo, exacticos. Y eso lo hace el Señor, ¿sí? Porque mire lo que dice en el último versículo, con esto te enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Porque siempre la palabra se cumple y nosotros buscamos tu reino, nunca dejamos de servirle al Señor, nunca dejamos de congregarnos, nunca dejamos de orar, nunca dejamos de buscarle compasión y Dios siempre fue fiel, siempre. Entonces, eso fue muy hermoso, lo vimos en nuestras vidas y toda persona que confía en Él lo puede ver en medio de las pruebas, pero también nos muestra que es que no solamente son las cosas materiales, no solo de pan vive el hombre, porque muchas veces corremos por ese pan, ese material, pero lo más importante es el pan que viene del cielo, que es el alimento espiritual que nos da Dios. Cuando tú comes del alimento espiritual, Dios te da de alimento material. Amén, ¿están de acuerdo? Siguiente cosa que nos muestra las pruebas. Nos muestra su amor y nos capacita para ayudar a otros. A través de las pruebas, Él nos muestra su amor y nos capacita para ayudar a otros. Segunda de Corintios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Es la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios acá? El consuelo de Dios. Miren, la promesa no siempre, no digo que no, sino que no siempre es que te saque de las pruebas, pero lo que sí va a haber en medio de las pruebas es que su consuelo, su ánimo, su fortaleza, eso va a estar en medio de las pruebas. Él puede darte paz en medio de las tormentas. No siempre te saca de la tormenta, pero sí te puede dar paz en medio de ella. Amén. Él te puede llenar de gozo en medio de las circunstancias más difíciles. Pablo y Bernabé estaban allá en la cárcel, ¿cierto? Encadenados. ¿Y qué hacían ellos? Cantar alabanzas, salmos al Señor. Y las puertas se abrieron. No digo que siempre se van a abrir,
pero lo que sí puedo hacer es que el que confía en el Señor puede cantar lleno de gozo en medio de las dificultades. ¿Sí? Miren, hay momentos en que yo digo, he pasado momentos, ustedes han visto ese video que se volvió viral donde dice un señor, ya no aguanto más. ¿Se han visto? Así es, así he pasado por muchos momentos en mi vida. Digo, ya no aguanto más, Señor. Sí, pero voy al lugar secreto y el Señor ahí me fortalece, me anima y me consuela. ¿Sí? Y me ha ayudado a salir de todas las circunstancias difíciles en paz y en gozo. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué hace eso Dios? ¿Por qué lo permite? Para ayudar a otros. Porque mire lo que dice ahí en el versículo, ¿sí? Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dios también te prepara y te capacita en las pruebas para que ayudes a los que están pasando por las mismas cosas que tú estás viviendo. ¿Sí? Las pruebas también son un momento de capacitación, donde Dios va formando tu vida. ¿Sí? Entonces me ha permitido pasar muchas cosas, pero de todas Dios me ha librado de momentos económicos. ¿Sí? Como ya les dije, mire, y si lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Ten la seguridad, ¿sí? Porque Dios es bueno. No he visto justo desamparado, dice su palabra, ¿sí? Ni de su descendencia que mendigue pan. Él es bueno, ¿sí? Si le buscamos de todo corazón, Él es fiel. Aún la palabra de Dios dice que nuestra falta de fe no anula su fidelidad, ¿sí? Podemos ser infieles y Él sigue siendo fiel. Él me consoló. Mire, tantas veces yo he llorado en la presencia de Dios, pero esas lágrimas que cuando estoy en su presencia son lágrimas de desahogo, donde sale todas esas cosas y Dios viene, inunda mi corazón de mucha paz. Él es mi refugio. La palabra de Dios dice, Él es refugio seguro. Él es refugio seguro. Mire, Dios me ha consolado aún cuando en esos tiempos, cuando yo les he comentado muchas veces en los tiempos donde estaba luchando con un pecado y decía, yo no puedo con esto. Yo me sentía que no puedo, yo dije, no, esto no puedo, no voy a dejar este pecado. Y Él me decía, ánimo, hijo, no te desanimes, no te condeno, ¿sí? Los demás te pueden condenar, pueden tirarte piedras, pero yo no te condeno. Levántate y no lo hagas más. Y así fueron muchas veces y Dios me consolaba. Y aunque el enemigo quería condenarme y decirme, tú no eres un buen cristiano, Dios me decía, tú eres mi hijo y yo te voy a dar la victoria. Así que si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Amén. Mira esas pruebas de Dios como una capacitación de parte de Él para que ayudes a otros. Dios no nos saca de las pruebas solamente para nuestro bien, sino para bendecir a los demás también. ¿De acuerdo o no? Tercera cosa que nos enseñan las pruebas. Nos enseña a ser felices y pacientes. Santiago 1, del 2 al 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Sí? ¿Qué dice? Hermanos, considérense muy ¿qué? Dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia, perseverancia o paciencia. ¿Sí? Y el versículo 2, ¿cierto? Parece muy fácil decirlo, ¿cierto? Pero muy difícil vivirlo. O sea, decir, alégrense en las pruebas, ¿sí? Considérense dichosos, alégrense en medio de las pruebas. No, pues muy bonito, pero vaya, vívalo usted a ver si es tan fácil. Pero, si Dios nos dice que lo hagamos, es porque se puede, ¿sí? O sea, Dios no nos va a decir, haga algo que Él sabe que no se puede hacer. Si Él nos dice, considérense felices, estén dichosos en medio de las pruebas, es porque podemos vivir así. Entonces, ¿qué nos enseñan las pruebas? A estar felices en cualquier circunstancia, ¿sí? A ser pacientes. Y mire que las pruebas no siempre son de esas cosas grandes que nos pasan, ¿sí? Porque uno dice, no, tengo una prueba muy grande de salud, no, pueden ser también cosas pequeñas, ¿sí? Esas pruebas como hablamos al principio, personas que son difíciles,
cosas que cambiar en nuestras vidas, ¿cierto? Cosas con las que luchamos, que no necesariamente, porque dice ahí que son diversas pruebas, ¿cierto? Hay diferentes niveles de pruebas, hay unas más grandes que otras, pero en cualquiera, la idea es que estemos, ¿qué? Felices, dichosos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar felices? ¿Saben por qué? El versículo lo dice. ¿Por qué tenemos que estar felices? Dice el versículo 3, pues, ¿cierto? Ese es el conector. Entonces, considérense dichosos en las pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios a través de las pruebas? Hacer de ti un hombre paciente, o una mujer paciente, constante, perseverante. ¿Es proceso de qué? Formación. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Formando en ti o haciendo de ti una mejor persona. Busca en ti la mejor versión de ti. ¿Y cuál es la mejor versión de nosotros? Parecernos más a Jesús. Esa es la mejor versión de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Se han escuchado esa frase? Que tú haz de ti la mejor versión. Pero la mejor versión de nosotros, ¿cuál es? Parecernos a Cristo. Dios, a través de las pruebas, quiere quitar esas cosas que no son buenas, ¿sí? Que te quitan esa belleza como cristiano, para que te parezcas cada vez más ¿a quién? A Jesús, ¿sí? Hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Siguiente. Siguiente. Las pruebas nos llevan al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué creen ustedes que es arrepentimiento? Reconocer. ¿Qué creen más que es arrepentimiento? Dejar de hacerlo. Es un cambio. Arrepentimiento no reconocer es una parte del arrepentimiento. El segundo paso después del reconocer es el cambiar, ¿cierto? Vamos a leer 2 Corintios 7 del 10 al 11. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte, la muerte. Fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo esto han demostrado su inocencia en este asunto. ¿Sí? ¿Qué está hablando acá? Para ponerlos en contexto más o menos, esta segunda carta de los Corintios, ¿quién la escribió? Pablo. Pablo ya había escrito una primera carta y en la primera carta fue mucha corrección, mucha disciplina. En la segunda también, pero después Pablo recibió noticias de que los corintios estaban ¿qué? Cambiando. Entonces por eso dice, eso cuando los reprendí y sintieron esa tristeza, sintieron ese dolor los llevó ¿qué? A cambiar. Y ahí dice, qué cambio, ¿cierto? Qué afán por disculparse, ¿sí? ¿Cuántas veces, muchas veces decimos, el Señor nos dice, ve y pide perdón? Tú la embarraste, trataste mal a tal persona, hiciste algo incorrecto, ¿sí? Señor, yo te pido perdón. No es suficiente pedirle perdón al Señor. El arrepentimiento está cuando yo voy y le pido perdón a la persona que dañé. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Entonces, Dios, a través de esas pruebas, nos quiere llevar a la reflexión y a cambiar. ¿Sí? ¿Qué hay que cambiar en nosotros? Hay personas que están en el mal, en su error y siguen en ella. Yo conozco personas, nosotros conocemos con mi esposa una persona que es como medio familia de nosotros más o menos, y toda la familia le dice, oiga, cambie. ¿Tienen personas en su familia así? Y cambie por favor, y toda la familia se reúne a decirle, cambie por favor,
¿Sí tienen familia, pero conoces así? Y la gente, sí, pues de ahí lloran y medio, sí, voy a cambiar, pero no hacen nada. Están felices en su error. Están felices, están cómodos en su error y no quieren cambiar. ¿Sí? Entonces por eso no es solamente sentirse mal, porque muchas personas se sienten mal cuando los reprenden y les muestran su error, pero no siempre cambian, no siempre toman una decisión para cambiar ese defecto. ¿Sí? Entonces, el arrepentimiento verdadero es reflexionar y cambiar, reconocer que está mal en mí. ¿Sí? ¿Te han dicho varias veces algo las demás personas? Y tú te autojustificas, ¿cierto? Siempre hay le dicen lo mismo los demás, pero siempre hay una excusa. No, pero es que, no es que. Examina si pasa en tu vida eso. Si muchas veces te dicen algo y te lo repiten y tú te justificas. ¿Sí? Si A, B y C te dicen lo mismo, ¿sí? Es porque algo está mal en ti y algo tienes que cambiar. ¿Están de acuerdo o no? Ahora, Dios quiere esas pruebas en nuestras vidas porque quiere formar hijos, ¿sí?, de fe, hijos que sean de ejemplo, de testimonio, porque muchos cristianos no son de buen testimonio. Hace poquito vimos, ¿ustedes ven MasterChef? ¿Sí? ¿Se la pasan orando? Bien, hermanos. No, entonces a mí es el que me toca ponerme a orar porque los demás no ven MasterChef, los demás. El desafío. Están viendo es el desafío. Ya, con razón, yo hice mal la pregunta. Yo es que pensando que estaban orando, hermanos, no, bájese de esa nube, hermano. Bueno, el caso es que estábamos viendo MasterChef y salió un participante que nosotros sabemos que es cristiano, ¿cierto? Que decíamos con mi esposa, eso es lo que tiene que hacer cada cristiano. Todos lloraron y decían, qué buen hombre, qué buena persona, me hacía sentir bien cuando estaba con él. ¿Qué sienten las personas cuando están al lado tuyo? ¿Cómo las haces sentir? ¿Cómo hablan de ti en el trabajo, en tu familia? Nosotros somos formados para eso. Dios nos quiere perfeccionar para que seamos luz en medio de la oscuridad. Y yo estaba tan contento y decía, mire cómo ese Señor tocó el corazón de los demás. Eso es lo que tiene que hacer cada cristiano. Impactar vidas. Porque aunque no prediques con la palabra, predica con tu testimonio. Por lo menos, predica con tu testimonio. Entonces, no vea las pruebas como un castigo de Dios, sino como un proceso que Dios permite en tu vida para perfeccionarte, para purificarte, para hacerte mejor. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Dios quiere formar en ti el carácter de Cristo. Y vamos a terminar con esto. Pongámonos en pie y vamos a terminar. Amén. Muy rápido, hermanos. Si quieren me duro aquí. No, mentiras. Es que tenemos afán por el partido. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con este versículo. Ay, Dieguito, ¿sí te lo mandé? ¿El de Romanos? Gracias. No sé si estés pasando por pruebas, no sé si ya pasaste, pero lo que sí te aseguro es que vas a pasar en algún momento por pruebas. Pero ese es uno de mis versículos favoritos. Tengo muchos, pero este es uno de mis favoritos, Romanos 8:18, que dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? ¿Saben? No importa cuán grande sea el sufrimiento en tu vida, nada de eso se va a comparar con lo que tú y yo vamos a vivir en la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Tú estás de paso aquí en esta tierra. Tú y yo estamos de paso en esta tierra. Dieguito, que sea solamente pero una sola pista. ¿Sí? Gracias, Dieguito. Gracias. Somos peregrinos. Estamos de paso. No te aferres tanto a lo material. Un día ya no vas a estar o se lo vas a dejar a tus hijos. Aliméntate del pan de vida eterna, que es Jesús. Alimentémonos de su presencia cada día.
Busquemos primeramente su reino y su justicia. Si estás pasando por pruebas, dale gloria a Dios, alégrate, porque Él está viendo potencial en tu vida. Porque la palabra de Dios dice que el padre que no reprende a su hijo es porque no lo ama. Si Dios te reprende es porque te ama y quiere que cambies y quiere lo mejor de ti y para ti. Y dice, hijo, te dice, no llores más. Ese sufrimiento no se compara con la gloria que yo tengo para ti. Ese dolor no se compara con lo que vas a vivir aquí conmigo. Aquí ya no habrá llanto ni dolor. Aquí ya no habrá tristeza. Pero sé perseverante y fiel mientras estés aquí en la tierra. Abre tu corazón a Dios, ya que has reflexionado conforme a tu reacción en las pruebas. Si tienes que pedirle perdón a Dios, hazlo. Él no te está juzgando ahora ni te está condenando. Él te está diciendo, levántate otra vez y hazlo. Levántate y no peques más. Levántate y tú puedes hacerlo mejor porque yo estoy contigo. Si te pido que lo hagas es porque lo puedes hacer y no estás solo. Yo voy delante de ti. Yo soy tu refugio, yo soy tu consuelo. No te desanimes, no bajes la guardia. Pon tus ojos en mí, es lo que dice la palabra de Dios. Si has pecado, es lo que dijo Jesús a la mujer adúltera. Que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y todos se fueron. Y Jesús fue el único que se quedó porque él era libre de pecado. Pero le dijo a esa mujer, levántate y no hagas más esto, no peques más, no te condeno, así que hoy levántate. El Señor te perdona, el Señor te perdona. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dile gracias, Dios, por esa misericordia, porque eres Dios de amor, porque eres Dios de consolación. Gracias porque en medio de mis tribulaciones y mis luchas tú has secado mis lágrimas, Señor. Le has dado alivio a mi corazón. Gracias. Ayúdame a actuar, a reaccionar y a sentir de la forma correcta en medio de las pruebas. Ayúdame a tener gozo y paz, a no dejarme llevar de las emociones, Señor, del momento. Ayúdame a ser testimonio. Ayúdame a resarcir el mal testimonio que yo he dejado en mi familia, en mi trabajo. Ayúdame. Cuando no he reflejado a Cristo, ayúdame, Señor, y perdóname cuando no he sido luz, cuando debería serlo, Dios. Yo no me puedo cambiar por mí mismo. Ven, cambia mi corazón, Señor. Y como decía el salmista, crea en mí un espíritu recto, Señor. Pero gracias, porque puedo descansar en ti. Y voy a ti, a tus brazos, como ese hijo pródigo, en esos brazos de amor. Límpiame, perdóname y límpiame, Señor. Gracias por ese amor inagotable, por tu ternura y compasión, Dios. Gracias, Señor, porque hoy me has traído a este lugar para hablarme, para cambiarme, para transformarme, para formar a Cristo en mi vida. Gracias por hablar en mi vida. Ayúdame a cambiar lo que hoy tú me has mostrado que tengo que cambiar. Ayúdame. En mis fuerzas no puedo, pero en tus fuerzas todo lo puedo. Ayúdame, Señor, tantas veces lo he intentado, pero sé que tú me puedes dar la victoria. Porque el justo puede caer 7 veces, pero también a sí mismo se levanta. Dice tu palabra, Señor. Y no me rendiré. Ayúdame a perseverar, a perseverar, a perseverar, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo. Porque sé que en este momento estás trayendo un bálsamo a nuestros corazones y sanando y